Hoy vamos a hablar de asuntos de conversaciones de la mesa. Qué bueno es charlar cuando uno está en la mesa compartiendo, ¿cierto? Es muy, muy especial. Hay conversaciones que no, hay temas más bien que no se deben tratar en la mesa, ¿cierto? Eso a uno le enseñaban de niño. Por ejemplo, ustedes también pueden participar y pueden escribir allí qué temas no es como tan bueno compartir en la mesa. De política, bueno, es bueno, pero como que todo el mundo termina ahí como estresado. De política, no sé, ya pueden anotar qué temas, qué otro tema no. ¿El fútbol? No, pues futbolito sí. Bueno, aunque pues puede haber ahí. ¿Qué otro? ¿Qué otro? Ay, enfermedades, ¿sí? Sí, yo llegaba, por ejemplo, de mis prácticas en urgencias, yo llegaba a compartir en la casa, mejor dicho, que hoy pude drenar un absceso gigantesco donde pudimos sacar 2 litros de pus y no, eso no va ahí. ¿Qué otro tema no debe estar en la mesa? No debe estar en la mesa. Una de las que por lo menos a mí me enseñaban era, y me parece que a veces no lo hacemos tanto, era hablar mal de otros. Yo no sé, mi mamá en particular decía, no, esto no es para hablar mal de otros aquí. Me parece una... El Señor nos está invitando hoy a su mesa. Hay temas que se deben tratar en la mesa y temas que no. El Señor, y en esta Semana Santa obviamente tenemos que hablar de las conversaciones con el Señor en la mesa. El Señor instituyó la Santa Cena y de una forma muy especial, yendo hacia la cruz, ya reconociendo la voluntad del Señor, celebró con los suyos la Pascua, la cena. Tenemos varios versículos, varios pasajes al respecto. Mateo 26 dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre y le dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Jesús les había mandado y prepararon la Pascua. El Señor Jesús se autoinvitó, no sé si dieron cuenta, dijo, allá voy. Mateo 26, hablando específicamente, dice, 26, mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles, beban de ellos todos ustedes, esto es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. 1 Corintios 11:23, el texto que cada mes que celebramos la cena aquí, leemos ese texto, dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús la noche en que fue traicionado tomó pan y después de dar gracias lo partió y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes entrego, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, hagan esto cada vez que beban de ella en memoria de mí, porque cada vez que comen este pan y beben de esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Claro, el Señor estableció. Es muy interesante que solamente el Evangelio de Juan comparte de qué hablaron en esa cena. ¿Cuál fue el tema de conversación de esa cena? Solo está en el Evangelio de Juan. La cena en sí está mencionada en todos los evangelios y en otros libros, obviamente. Pero el tema está solamente en el Evangelio de Juan. Muestra esa particular sensibilidad de Juan con el Señor y que él registró esa conversación. Es muy importante.
De los 21 capítulos del Evangelio de Juan no son muchos, 13, 14, 15, 16 y parte del 17 es la conversación que tuvieron durante la cena. ¿De qué hablaron? Juan es el único que hace esto. ¿Qué conversaciones? El Señor Jesús, cuando fue a esa Pascua que la estableció de antes, ya tenía los temas que iba a tratar. Ya tenía pensado, dice, ya voy a partir con mis discípulos. Imagínense la última cena con ellos. Antes de la cruz, después compartiría el pan en la resurrección, pero pensó en qué temas vamos a tratar. ¿Saben que pensando en esto, hace poco estaba leyendo sobre liderazgo y cómo acercarse a las personas, y es uno de los autores de liderazgo que más escribe cristiano, el señor John Maxwell, decía que él siempre va a todos los compromisos o cuando tiene invitados en su casa, siempre piensa una o dos preguntas para poner como tema de conversación en esa cena. Él dice, no, eso no lo dejo al azar. Él dice, comer con las personas es tan importante que él dice, es parte de la disciplina que él ha desarrollado, es decir, depende de la naturaleza o la persona que va a comer o que van a compartir en su casa. Él ya piensa una o dos cosas. Y ponía ejemplos, por ejemplo, a veces le pregunta, si no conoce mucho a la gente, dice, de lo que estás viviendo el día de hoy o de lo que hay en el mundo de hoy, ¿qué te sorprende? Entonces la gente dice cosas y ahí empieza su tema de conversación. A algunas otras personas les pregunta, además de tu trabajo, independiente de tu vocación, si pensaras en cuál sería un trabajo soñado para ti, un trabajo que quisieras hacer, ¿cuál sería? ¿Cuál sería tu trabajo así, como soñado, independiente de que hay que... ¿Cuál sería? Piensen allá. ¿Cuál sería? Yo les digo algunas cosas que pensaba al comienzo. Digo al comienzo, años atrás, yo decía, oiga, chévere ser chef, porque me encanta comer. Pero cuando me di cuenta, cuando revisé la vida de, por ejemplo, dos de los chefs más grandes del mundo, oiga, esa gente trabaja 18, 20 horas a veces al día. Dije, uy, ¿sabe cuál sería un trabajo? Hay un programa de televisión o varios programas de televisión donde hay esas personas que les pagan por viajar, por ir a comer y en los mejores hoteles. Ay, eso sí sería una bendición de trabajo. No, para Marruecos mañana, la otra semana estaré en las Islas Vírgenes. Bueno, ¿cuál sería el trabajo soñado para ti? Hoy estamos celebrando la cena. Vamos a ver qué conversación, cuál fue el tema que tocó Jesús con sus discípulos, la última cena. Hoy el Señor nos invita a nosotros a una cena, también aquí. Recuerden, dentro del marco de la Semana Santa, el domingo de Ramos, toda la entrada triunfal del Señor Jesús. Lunes y martes hay algunas acciones que el Señor Jesús, entre otras cosas, tuvo que ir al templo, purificar la cosa, agarrarse allá con los líderes, etc. Del miércoles no se escribe casi nada, pues no hay nada escrito. Probablemente el Señor Jesús se fue de retiro allá cerca donde sus amigos, donde Marta, María, donde Lázaro, donde él acostumbraba a descansar y a recargar. El jueves celebró la cena de Pascua con ellos y ustedes saben el resto. ¿Qué diría Jesús si pudiera cenar contigo? ¿Qué preguntas trae Jesús? Jesús siempre la tenía preparada. Él no llegaba y a ver qué habla. No, él ya la tenía preparada. Hoy, ¿qué preguntas te trae Jesús? Vamos a explorar las preguntas que Jesús trajo a sus discípulos, porque creo que son las preguntas que también hoy nos trae a nosotros en esta cena como preparación a la Semana Santa.
No acostumbramos a veces a prepararnos espiritualmente, pero siempre hay que hacerlo para todos los grandes eventos espirituales en la vida. ¿Qué diría Jesús si pudiera cenar con nosotros? En primer lugar, recuerden cómo fue la conversación de Jesús. El Señor Jesús celebró la Pascua, estos pasajes que hemos dicho. Al terminar, dice que el Señor Jesús hizo algo raro, que se quitó su túnica elegante, se dejó la sencilla, porque en ese caso usaban 2 túnicas, y tomó una toalla y se acercó a sus discípulos, se agachó a lavarle los pies. ¿Recuerdan ese episodio? Y entonces ahí fue cuando varios reaccionaron, y porque pues maestro, tú en estas, sobre todo Pedro, no, maestro, no. Y dijo, bueno, si no formas parte de aquí del equipo. Dijo, bueno, está bien, láveme los pies y todo eso. Después, inmediatamente después de eso, empieza el registro de los temas de conversación del Señor Jesús. Y les dijo, mis queridos, tengo algunas cosas que conversar con ustedes antes de partir. Quiero que hablemos de esto. Primer tema que tocó: tu mayor vocación en la vida es servir a los demás. Lo estaba haciendo un ejemplo allí al limpiar los pies de los discípulos. Juan 13:12 lo registra así: cuando terminó de lavarle los pies, se puso el manto y volvió a su lugar. Se arregló otra vez. Entonces les dijo, ahí empieza la conversación, ¿entienden lo que he hecho con ustedes? Y todos los discípulos todavía como, pues, ¿de qué se está hablando? Ustedes me llaman, y entonces él les explica, ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he puesto el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Primer tema aquí que está diciendo. Servir a los demás es la mejor preparación espiritual para entender el significado profundo de la cruz. Probablemente Jesús, y hoy lo va a sacar, hoy, porque Él está aquí. De pronto no lo vemos, no tenemos todos los espacios que tuvieron allá, pero Él está aquí y probablemente sacaría este tema. Oiga, Miguel, Roberto, Clarita, quien sea. Dice, porque qué bendición. En otras enseñanzas Él decía bienaventurado, es decir, sumamente dichoso, feliz. No sé si usted ha experimentado el gozo de servir a otros. Es lo que quiere el Ministerio Social, extender a que varios podamos participar. Claro, no solamente servimos ahí, podemos servir en otras áreas. ¿Qué alegría interior hay para el servir a otros? Pero sobre todo a otros desinteresadamente. Porque no es servir al fulanito sutanito porque pues esa es palanca para el trabajo que yo quiero. No, es para el que no me puede devolver. Hay mayor gozo, más alegría, es el poder. Sí, servir implica humillarse un poco. Sí. Sobre todo porque no crean que le van a reconocer, no lo van a reconocer. Pero pues es que ese no es el hecho de servir. Pero servir trae tanta alegría, encontrar esa bendición. Y el Señor Jesús hoy, aquí en la cena que estamos celebrando, en la cena que estamos, bueno, ¿y de servicio cómo vamos? Más bien dice, bueno, esta semana
esta semana, no hablemos tan en teoría, esta semana, mañana en la oficina, oiga, ¿cómo puede servir a alguien? O bueno, la mayoría de las universidades colombianas no están tomando, tienen de receso, pero ¿qué podemos hacer con los vecinos, con los amigos esta semana? Y bueno, después con los compañeros. ¿Hay alguien a tu lado cercano que conoces que está enfermo? ¿Que puedes servirle? Encuentra coloqué ahí en sus bosquejos un principio. Encuentra una necesidad y llénala esta semana. ¿Queremos hacer algo en Semana Santa de verdad? Hay varias cosas por hacer. Una, encuentra una necesidad y esta semana llénala. Y hagamos de esto obviamente un hábito, no solo en Semana Santa. Una necesidad, encuentra una herida y cúrala. Escuché esto en una enseñanza, me pareció lindo la frase. Encuentra una herida y cúrala. Hay tanta herida, tantas. Entonces la preguntas para la mesa el día de hoy. Tema para la mesa que podemos discutir entre nosotros también en casa, pero hoy que el Señor nos trae. ¿Qué puedes hacer esta semana para servir intencionalmente a alguien? Concreto. Esta semana, concretamente el Señor aquí dice, bueno, ¿y esta semana qué podrías hacer? Para que vayas cogiendo la práctica. Pues, ¿qué sería? Oiga, en este mundo como está difícil, es imposible decir, oiga, pues yo no veo ninguna, pues te tiene que estar, no sé en qué planeta, no ves ni una necesidad, una sola. Los discípulos ese día dijeron, esto se trata de servir. Sí, Señor. Pero el Señor, a mí me parece muy lindo, porque Él no solo trae y pone el ejemplo, sino Él captó cómo estaba el corazón de sus discípulos. Y dijo, estos están tristes. Tenían un espíritu sombrío. ¿Saben por qué estaban tristes? Y el Señor lo captó previamente. Porque imagínense el paso en el domingo de Ramos. Encontraron pues toda la gente, si huele el recibimiento. Jesús, sálvanos, mejor dicho. Entonces los discípulos dijeron, esto ahora sí se puso bueno. Ahora sí el Señor va a mandar, va a sacar a todos esos romanos de aquí. Ahora sí vamos a tener los mejores lugares. Va a empezar a nombrar los vicepresidentes de todas las diferentes áreas. Ahora sí es. Y el Señor, denle con que va para la cruz. Y no, yo me voy a la cruz y denle con el tema y denle. Pero Señor, ¿no vio tremendo recibimiento? No, pero es que yo para esto no vine. Yo vine a la cruz. Y esto se trata de la cruz. El rey ha llegado, sí, ha llegado, pero va a morir en una cruz. Su corazón estaba desanimado, ¿cierto? Su corazón estaba triste, porque no solamente el Señor, y se los estaba diciendo bien claro, voy a ir a la cruz y yo de aquí me voy. Entonces el Señor les empezó a compartir, cambió el tema de la conversación y dijo, pero ustedes tranquilitos, hablemos del cielo. Sí, hablemos del cielo. ¿Y qué les dijo? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Juan 14, 1, 3. No se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se los habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Segundo tema.
Cuando las cosas en la tierra se ponen difíciles, concentrémonos en el cielo. ¿Sí? Cuando las cosas aquí, algunos dicen, ahí está el escapismo de los creyentes. No. Eso es otra cosa. El Señor no nos dice que nos olvidemos de las cosas de este mundo, no. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, concentrémonos en el cielo. ¿Saben? No sé si ustedes han dado cuenta aquí. Bueno, por aquí creo que los músicos están por allí en otro lado. Pero ya no se componen muchos cantos del cielo. Antes sí. ¿Sí o no? Todos los funerales que yo oficio, por lo menos, todos los cantos son viejitos. No para esos himnos, como si el cielo ya pasó de moda, el cielo. Qué bueno sería las nuevas generaciones que canten porque es una realidad. No tener que recurrir muy lindos, y si hay que cantarlos 1000 veces, se cantan 1000 veces para animarlos. Pero cuando las cosas aquí, nuestro Padre Celestial y Jesús nos dice, miremos en el cielo, miremos al cielo. La respuesta al dolor, a las miserias del ser humano, definitiva está en el cielo. No es escapismo. Pero yo creo que a veces quisiéramos que el Señor nos dijera, y lo hace ocasionalmente, pero no siempre. Dice, mire, tengo este problema, Señor, mire, te oro, ¿por qué no me ayudas y cambias esas circunstancias? Y ya la otra semana está todo bien. Y Él puede hacer eso, y está bien orar por nuestras necesidades, está bien orar. Está bien. Y Él responde, sí, responde, y hace milagros, sí, pero no siempre, ¿cierto? Y de todas formas, aunque responda a la oración y haga milagros, dice, pero recuerden, no se me olviden del cielo. Porque cuando las cosas estén aquí duras, piensen en las cosas del cielo. Pensemos en las cosas del cielo. Y miren cómo califica el Señor, como dice del cielo. Dice, mire, tranquilos, porque en el cielo hay ¿qué? Muchas moradas. Pero no dice, tranquilo, allá tienen su lugar. No. Mire, ¿qué le dice? ¿Qué dice del texto? Yo voy a preparar para ustedes. Y obviamente, si voy a preparar, voy a venir por ustedes y voy a estar con ustedes. Ahí hay esa conversación que tuvo el Señor Jesús, ¿cuánto alivio trae? ¿Saben que hay un detalle que yo no había percibido con la misma intensidad como lo percibí esta semana? Ustedes han visto lo que hace uno como padre para preparar que un hijo regrese a casa. ¿Cierto? ¿Qué hace un padre cuando su hijo viene a casa a visitarles? ¿No ha visto la calidad particular? Hay algo ahí que trae bendición y que los hijos lo sienten. No es lo mismo regresar a la ciudad. No. Regresar a casa es otra cosa. ¿Cierto? Y el Señor Jesús sabía de todas esas cosas. Los discípulos también. El Señor Jesús también tenía sus amigos donde descansaba. Y dijo, mire, el Padre está preparando un lugar allá. Me parece especial, lindo. El Padre, que todo esté organizadito, que todo esté... A veces los papás hasta remodelan el cuarto, en fin. Me parece que hay una calidad especial y Jesús trata este tema y nos dice, miren, cuando las cosas aquí se pongan difíciles, recuerden que allá en el cielo está papá preparándoles un lugar y viene
por nosotros. Eso es otra cosa. No es solamente que nos tiene un lugar ahí, allá hay un cuarto allá. No, lo está preparando. Si conozco al Señor, coloqué algo que tiene, espero, necesitan concentrarse un poquito en este par de frases. Si conozco a Dios, la tierra es lo más cerca del infierno que jamás estaré. Esto solo se pone mejor cada día. Si no conozco a Dios, la tierra es lo más cercano del cielo que voy a estar. Las cosas solo empeorarán. Pensemos en eso. Pensemos en eso. Pregunta para la mesa que trae el Señor hoy aquí. No para nosotros específicamente, sino nosotros para otros. ¿Quién necesita esta semana ánimo? ¿Quién necesita una dosis de ánimo celestial que el Señor le va a dar a través nuestro? Esta semana, no solamente a quién sirve, ¿quién podemos servir? Un favor que vamos a hacer esta semana. Que no desinteresado, que a esta semana, ¿a quién podemos animar? Traerle ese ánimo del cielo. Esta semana. Una llamadita, ¿cierto? A veces un mensaje. Estamos tan necesitados de ánimo que a veces un mensaje de texto que no es mucho, pero anima, ¿cierto? Seamos cuidadosos al animar, ¿cierto? Esos mensajes que uno repite como 20,000 veces y que eso uno lo recibe de 20 personas y pues no. Escoge a alguien que tal vez hace tiempo no ha saludado, que de pronto esta Semana Santa es una buena oportunidad, tenemos un poquito más de tiempo. ¿A quién puedes animar? Una visitica, no sé qué. Pregunta para la mesa que el Señor nos trae hoy. Esta semana, ¿a quién puedes animar? El Señor sigue hablando en esta conversación con sus discípulos y dice, permanezcan en mí y yo permanezco en ustedes. Empieza a hablar de teología ahí. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. A veces me preocupa que en este mundo tenemos como la idea de que venimos a este mundo para existir, conocer a Dios y después ir al cielo. Y la pregunta aquí del Señor es, ¿y mientras tanto ese fruto qué? En la vida tú tienes un propósito. El Señor nos trajo y cada uno de nosotros tenemos un lugar para extender el reino de los cielos. El Señor puso este texto para empezar a decirles, mire, ustedes juntos harán más cosas, bendecirán más a otros que separados. Podemos hacer más juntos que separados. Juan 15:8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. La pregunta es, nuevamente, el Señor trae a la mesa. ¿Qué estás haciendo junto con otros que están dando muestra ese fruto para el cual te traje? ¿Qué estás haciendo? Con otros. Es como
yo creo que a veces el Señor tiene la frustración de aquel que termina de hacer un rompecabezas y le faltan 2 fichas. Uno dice, lo ha hecho. ¿Sabes? Esas 2 fichas, yo creo que eres tú. El Señor dice, ay, pero pues, esta ficha clave en el reino de los cielos no está. Nosotros siempre es mejor que yo. Pregunta para la mesa que el Señor nos trae cuando habla de que den mucho fruto. ¿Cuál es mi parte en el servicio del reino? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi parte? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Quién? Pregunta para esta mesa. El Señor dice, bueno, ustedes vienen antes de Semana Santa, toman la cena. ¿Qué estás haciendo? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo es? Yo te di todo ese poder, todas esas capacidades. Te doté del Espíritu Santo, dones sobrenaturales. ¿Qué fruto? A ver, cuéntame, ¿cómo está eso? Todo esto lo he dicho para que su fe no flaquee. 16:1 dice esto. Y después trata el tema central de la conversación, de esa conversación. Dice, todas estas preguntitas, ahora vamos al centro. No se me desanimen, yo sé que se sienten ahí como que no, como que nada, pero esto, la clave está, el Señor Jesús les dice, mire, ustedes están todos apachurrados. Dice, uy, mire, yo estoy, mejor dicho, he desobedecido, todo eso. Dice, no, tranquilos, vamos a hablar de dónde se soluciona todo esto. Y empieza a hablar, y el tema central que el Señor quiere hablar y ocupa el tema mayor de esta conversación es el Espíritu Santo. Dice, porque les conviene a ustedes que yo me vaya, porque les voy a mandar el Espíritu Santo, que ese sí va a poner a funcionar todo esto. Ese es el Espíritu Santo. Para esta mesa, escucha la voz del Espíritu Santo dentro de ti. Pregunta, ¿qué está tratando de decirte el Espíritu Santo en estos días? Saben, yo estaba anotando ahí, y ¿sabe que es una de las preguntas favoritas de Jesús cuando lo invita a uno a comer? No es que estoy obedeciendo, sino, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo últimamente? Porque es que con eso mide por dónde andamos nosotros. ¿Qué van a hacer en Semana Santa ustedes? Algunos dicen, nada. Pues como que nada. Pero una de las cosas que por lo menos yo recuerdo de infancia es que en Semana Santa, además que se tenía que comer pescado que no me gusta, lo que sí me gusta es que yo me acuerdo los banquetes, los 7 potajes y demás, y las conversaciones en la mesa con la familia. Yo sí me acuerdo, ¿no se acuerdan? ¿Saben por qué? Porque uno de niño, por lo menos en mi niñez, uno no podía hacer nada. Las tiendas cerradas, la música, esa música que ponían, ay, no, pues era como, no, la televisión no hacía. Entonces, ¿qué hacía uno? Comer y conversar. Porque había tiempo que se aquietaba todo, ¿sí? Todo estaba más tranquilito. Entonces tenía tiempo para conversar. ¿Saben lo que el Señor nos está? Que una de las preguntas que hoy nos trae dice, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo? Entonces está diciendo, mi hijo, mi hijita, esta Semana Santa, que vas a estar así como más tranquilito, póngale atención. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? ¿Qué te dice? Miren,
El problema no es que el Espíritu Santo tenga problemas de comunicación. Pues tú y yo tenemos problemas de oído espiritual. Y para eso, Semana Santa sí que es buenísimo. Que todo el mundo está, en general, más calmado, en medio de toda la gente que hay ahora, pero más calma. ¿Cómo vas a oír el Espíritu Santo en ese agite en que anda? El Señor Jesús, cada vez que nos invita a la cena, trae esas preguntas. Una de estas es clave. Mijito, ¿qué te está diciendo el Espíritu Santo en estos días? ¿Qué te dice? Porque ¿cómo vamos a poder vivir la vida cristiana sin escuchar la voz del Espíritu Santo? 16, 8 y 13 dice, cuando venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Más adelante Jesús dice, más adelante, después de todo esto, Jesús termina la conversación así. Juan 17, 1, después de hablar del Espíritu Santo, de todo lo que hace, después de que Jesús dijo esto, dirigió la mirada al cielo y oró. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Después de orar, que está registradas las palabras de la oración, que tanto impactaron a Juan que las escribió. Él después salió a orar él también, por sus propias necesidades. Jesús, el hombre perfecto en obediencia, oró. En quinto lugar, Jesús, cuando le invita a uno a la mesa, cuando termina, dice, oremos. Nosotros con Consuelo estamos tratando de hacer eso ahora cada vez que la gente entra a nuestra casa y come o almuerza algo. Al final tratamos de, y esto nos lo enseñaron otros pastores. Decimos, bueno, ¿por qué oramos? ¿Cuáles son tus necesidades? Porque toda buena conversación en la mesa termina así. Dice el Mateo 26, luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntese aquí mientras voy más allá a orar. ¿Ven dónde está el corazón del Señor? Él oró por sus discípulos, esa oración maravillosa. Y después dijo, bueno, tengo que concentrarme a orar porque de aquí, después de Getsemaní, ¿qué pasó ahí en Getsemaní? Lo traicionaron y allí lo arrestaron y lo llevaron a la cruz. Él tenía claro su tema de conversación. Hoy, de esto nos recuerda que la oración no debe ser nuestro último recurso, sino nuestra primera respuesta. Hoy el Señor Jesús nos trae a esta mesa y nos pregunta, ¿por qué quieres que ore? Dice Jesús, ¿qué necesidad tienes? Pregunta para la mesa. ¿Por qué quieres que ore? ¿Qué quieres que haga en tu vida? Pregunta Jesús cada vez que está en la cena. Él termina así. ¿Qué necesidad hay? Oremos. Y hoy vamos a compartir la cena partiendo de esa pregunta. El Señor nos dice, ¿qué necesidad tienes? ¿Por qué debo orar? Y vamos a todos a participar de la cena, ¿vale? Vamos a orar. Qué importante es tener previamente las preguntas para traer a la mesa.
Hoy el Señor nos ha preguntado de nuestro servicio. Hoy el Señor nos está preguntando, en medio de las tribulaciones, nos está diciendo, tranquilo, que allí en el cielo estoy preparando. ¿Cuánta consolación hay ahí? Allí mismo el Señor nos dice, ¿qué estás haciendo con tu vocación? Muéstrame tu equipo de trabajo del reino. ¿Cuál es tu parte en la extensión del reino? En estos momentos en silencio espiritual, nos pregunta, ¿qué te dice el Espíritu Santo? Yo creo que tal vez nos trajo a este domingo para esa sola pregunta, tal vez. ¿Qué te está diciendo el Espíritu Santo? Y nos pregunta el Señor en la mesa, ¿qué necesidad tienes? Recuerden que el Señor Jesús sigue intercediendo allá al lado del Padre. Vamos entonces a poner esta necesidad de nuestra vida en oración. Vamos a descansar esto en oración. Señor Jesús, gracias por preguntar. Aunque tú eres Dios, gracias porque no supones, tú preguntas. Gracias porque escuchas nuestra respuesta. Señor, gracias porque nos regalas tu Santo Espíritu para animarnos en esta conversación en tu mesa. Gracias por el cielo, cuando en la tierra las cosas se ponen duras. Señor, te entrego esta necesidad tal vez de perdón, de arrepentimiento, que el Espíritu Santo está poniendo en nuestro corazón. Esta necesidad de la tristeza que tengo, la necesidad económica, no sé cuál es. Pongámosla y dile, Señor Jesús, aquí te pongo esta mi necesidad. Tal vez no es una, son varias. En este momento es para poner tu necesidad, no la de tus hijos, tu esposo, la del país. No. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es? Señor Jesús, gracias por invitarnos a tu mesa. Gracias por la agenda que traes en esta maravillosa mesa. Anhelamos tu regreso y esa gran celebración en ese gran banquete. Señor, hoy nos animas a que este tiempo de Semana Santa podamos encontrar a alguien a quien servir y servirle, tal vez sin que lo sepa. Señor, ayúdanos en esta Semana Santa a concentrarnos en el cielo. Señor, gracias por ese lugar especial que estás preparando. Y algún día, si no vienes antes, nos vas a llevar allí.
Señor, ayúdanos esta semana a reflexionar sobre el propósito de servicio para el cual nos has traído a este mundo. Como decimos aquí, Señor Jesús, coloquialmente, ayúdanos a identificar para qué somos buenos y unirnos a esa causa. Señor, permítenos hoy y esta semana escuchar tu voz. Espíritu Santo, gracias por hablar, por comunicar, por guiar, enseñar, por corregir, por todas estas cosas, dar sabiduría. Esta semana, Señor, una doble porción de tu Santo Espíritu para todos. Rogamos. Gracias por ser familia espiritual en la fe, por poder celebrar hoy esta cena, esta comunión. En tu nombre oramos. Amén y amén.